Hola chicos, ¿cómo están? Si no me conocen, me llamo Jonah y a mí me toca dar hoy día el tema, la lección del día de hoy. Estoy muy emocionado porque cuando me contaron que era el tema que les voy a contar ahorita qué tema es, me emocioné muchísimo. ¿Por qué? Porque tal vez al igual que ustedes lo he escuchado un montón de veces y me lo han enseñado un montón de veces en la iglesia, pero el otro día, tal vez hace unas 2 o 3 semanas lo estaba estudiando y se ha vuelto literalmente uno de mis temas favoritos. Hay mucho que aprender para ver cómo vivimos nuestras vidas hoy en día, para entender mejor la salvación de Cristo y para poder vivir nuestras vidas deseando hacer el bien. Y se trata del pecado inicial, de la caída del hombre. Estoy seguro que lo han escuchado un montón de veces, pero de verdad les prometo que hay muchísimo que podemos sacar de este tema. Hay muchísima sabiduría del Señor y muchísimas cosas que tenemos que entender bien. En este tema, así que les animo a que se tomen su tiempo para prestarme atención un ratito, van a ser unos cuantos minutos o más, que preparen sus corazones y que los dispongan para que el Señor nos pueda hablar. Vamos a empezar orando, ¿les parece? Te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, eres fiel. Ruego, Señor, que tú prepares cada uno de nuestros corazones, de cada uno de los chicos y las chicas que están viendo este video para poder comprender tu palabra, Señor, entenderla y aplicarla finalmente a nuestras vidas. Te agradecemos por tu palabra, Señor, porque nos permites tenerla, porque nos permites en estos tiempos de comunión con nuestros amigos, Señor. Ayúdanos a crecer el día de hoy y finalmente, Señor, irnos no como vinimos, Señor, sino cambiados por tu palabra. En tu nombre, amén. Muy bien, el tema de hoy, como les decía, es la caída de Adán, o el pecado inicial, o como nosotros le queramos llamar. Y está en Génesis 3, en capítulo 3. Pero antes de empezar en Génesis capítulo 3, vamos a ir unos versículos un poco antes. Ahora, para ponernos un poquito en contexto, Dios creó todo. Creo que ya lo sabemos, Dios creó todo en el capítulo 1 de Génesis. Y en el versículo 26, Dios va a decir, hagamos, ahí vemos a la Trinidad de Dios, dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, eso se refiere a nuestra semejanza. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que creó Dios a los seres humanos, hombre y mujer los creó. Entonces en este versículo, en el versículo 26, vemos que Dios, después de que ya creó todo, dice, ¿saben qué? Ahora lo que falta, ¿qué es? Al hombre y a la mujer, y lo vamos a crear a la imagen de Dios, a nuestra imagen, dice el Señor. Y los creó para que seamos un reflejo de Dios en el mundo, para que seamos justamente lo que dice, la imagen y la semejanza de Dios aquí en la tierra. Entonces esto era genial, ¿por qué? Porque lo que va a decir en el versículo 31 es aún más chévere. Dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó a la mañana y así se cumplió el sexto día. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando vio todo? Ya estaba creado el humano, ya estaba creado la tierra, el universo, todo lo como lo conocemos. Y ve todo y dice, esto está bravazo, esto está muy bueno. Y eso nos ayuda a entender un poquito la comunión que había entre Dios y el ser humano en ese momento. Era una comunión perfecta. No había pecado, no había ningún tipo de barrera entre Dios y los hombres en la naturaleza, y todos vivían perfectamente tranquilos, en armonía. Y uno pensaría, qué chévere vivir así, ¿no? Porque ahorita podemos ver las noticias, hay un montón de problemas, las noticias usualmente son malas, enfermedades y guerras y un montón de cosas que decimos, qué feo muchas veces la vida en esta sociedad. En ese tiempo todo era hermoso, era armonioso, y uno pensaría, si yo tuviera esa vida, definitivamente no hubiera hecho lo que hizo Adán, definitivamente no hubiera hecho lo que hizo Eva, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Como ya sabemos, en el capítulo 3 todo va a cambiar. Vamos a leer capítulo 3 de Génesis, a partir del versículo 1, yo lo tengo en NTV, y acá va a estar el versículo si no lo encuentran en sus Biblias. Dice, la serpiente, vamos a leer del versículo 1 al 7. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, a Eva, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que todo el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que él daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después dio un poco a su esposo, que estaba también con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera
para cubrirse. Ahora, sé que probablemente han leído este verso o estos pasajes muchas veces, pero vamos a ir leyéndolo poco a poco para entender realmente lo que el Señor nos quiere enseñar aquí y poder aplicarlo a nuestras vidas. Así que en el versículo 1 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Ahora, esto es clave para nuestras vidas porque podemos entender cómo va a empezar muchas veces la tentación en nuestras vidas. Porque aquí está empezando la tentación de Eva. ¿Y qué es lo que va a pasar? La serpiente va a venir de forma astuta. Muchas veces en nuestra vida la tentación va a venir de forma astuta. Y tenemos que estar muy atentos porque muchas veces tal vez no lo vamos a notar o muchas veces va a ser de forma disimulada, pero hay que estar muy atentos porque aquí es donde empezó la tentación de Eva. Ahora lo más interesante empieza después donde dice: de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Ahora, esto es interesante porque aquí la serpiente no únicamente está yendo a preguntar sobre el mandamiento de Dios, sino está yendo a cuestionar el mandamiento de Dios. Y esto es interesante porque no sé si alguna vez sus papás les han dicho: ¿saben qué? No puedes salir tan tarde o por tal situación o por tal situación. O simplemente te dices: no vas porque no vas. Y tú te quedas como que: ¿pero por qué? Y no genuinamente preguntando cuál es la razón, sino como que cuestionando por qué tus papás no te dejan salir. Como que: ¿pero por qué, mamá? O sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? No es únicamente preguntando la razón, sino cuestionando el mandato de tus padres. Y eso es lo que va a hacer la serpiente aquí. Va a cuestionar el mandato de Dios hacia el humano. Y va a decir: de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Ahora, esto es muy peligroso. Está cuestionando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, muchas veces estoy seguro hemos escuchado a gente cuestionando la palabra de Dios? Muchas veces tal vez nosotros, yo sé que muchas veces en mi vida he cuestionado la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso porque al momento de cuestionar la palabra de Dios, cuestionamos la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque si cuestionamos su palabra, podemos estar llamando a Dios un mentiroso. Y si Dios es mentiroso, entonces no puede ser bueno. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el momento que nosotros cuestionamos la palabra de Dios. Podemos tener preguntas, podemos tener dudas, claro que sí, pero cuando cuestionamos su palabra, entonces ahí hay un gran problema. Entonces, eso es lo que va a hacer la serpiente y le va a decir: de veras, Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Ahora Eva va a responder: estoy seguro que tal vez todavía no sabía que era Satanás, pero si a mí viene una serpiente y me comienza a hablar, yo digo: zafo, no puedo hablar con una serpiente, lo siento, estás muy bonita y todo, pero no voy a hablar contigo. Pero Eva va a tener una conversación con la serpiente y le va a decir: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Y escuchen lo que va a decir después. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Ahora, esto es muy interesante porque cuando Eva va a responder con la palabra de Dios, pero modificada, como que cambió algo de lo que el Señor había dicho. Porque dice: Dios dijo no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo. Pero eso no fue lo que dijo Dios. Dios simplemente le dijo que no debían comer el fruto. Ahora, tú puedes pensar que es un cambio pequeño, es un cambio ligero. Bueno, mejor que no lo toquen para que no se les antoje, o todo lo que nosotros podamos opinar. Pero ahí es muy importante reconocer el hecho de que Eva no conocía bien el mandato de Dios. Puede ser que Adán no se lo haya dicho bien, o tal vez que Eva no le prestó la mayor importancia. Y eso también pasa muchas veces en nuestra vida, que cuando estamos siendo atacados con tentaciones o con cuestiones acerca de la palabra de Dios, muchas veces no la conocemos realmente. Y nosotros asistimos a la tentación, como que ayudamos a la tentación cuando no conocemos la palabra que Dios ha dicho, cuando no conocemos los mandatos de Dios. Y eso es lo que va a hacer Eva, va a decir la palabra de Dios pero un poco cambiada. Va a decir la palabra de Dios pero le agregó algo. Y ahí notamos que tal vez no le había prestado la importancia necesaria al mandato de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Entonces, ya vemos dos cosas que son muy importantes. Primero, que está cuestionando la palabra de Dios. Y dos, que Eva, al responder esta cuestión, no conoce completamente la palabra de Dios. Y ahora, en el versículo 4, esto es lo que va a decir nuestra querida amiga la serpiente. Dice: no morirán. Qué mentirosa era la serpiente. Y ahí vemos algo mucho más importante, que es cuestionar el juicio o el castigo de Dios o la disciplina de Dios. Y eso también sigue pasando hasta el día de hoy, porque muchas veces pensamos nosotros
en la tentación, o nosotros mismos nos inventamos pensamientos en nuestra cabeza al decir, si hago esto, no va a pasar nada porque Dios me perdona. Y usamos esa gracia o ese perdón de Dios como un juego. Y pensamos, no va a pasar nada, no va a pasar nada tan malo, entonces yo puedo pecar. Y eso es lo que está haciendo la serpiente acá. Está diciendo, no morirán. Dios te dijo que está mal y que vas a morir, pero realmente no vas a morir. Y es muy importante en nuestras vidas chequear y darnos cuenta que cuando Dios dice que algo es así, nosotros obedecemos al pie de la letra. Acá se está cuestionando el juicio y el castigo de Dios. Y cuántas veces hoy en día escuchamos a la gente diciendo, Dios es amor, vive tu vida como tú quieras, o Dios no te va a castigar, o Dios no te va a juzgar. Pero ¿qué mentira es esto? Igual que una de las primeras mentiras que vemos en la Biblia. Y iba a decir, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo del bien y del mal. Ahora, esta mentira tiene parte de verdad. ¿Por qué? Porque Dios sí conoce el bien y conoce el mal. Pero es como un paciente, por decir, es como un doctor. Dios es como el doctor. Dios conoce la buena parte, conoce la medicina y conoce tal vez los jarabes o las pastillas que necesitamos para curarnos, o las inyecciones, o lo que sea, pero también conoce las enfermedades, ¿no? Tal vez el cáncer, por ponerlo como ejemplo. El doctor conoce las medicinas para el cáncer y también conoce el cáncer de por sí. Ahora, si aplicamos esto a la vida del cristiano, es como, a la vida práctica, del cristiano, es como que si Dios conociera el bien, porque Dios solo puede hacer bien, pero también conoce el mal, ahora no lo conoce experimentalmente porque Dios no puede hacer el mal. Así como un doctor conoce completamente el cáncer, pero nunca lo ha vivido si no es el paciente, Dios conoce completamente el pecado y el mal, pero nunca lo ha experimentado porque Él es el doctor. Por así lo ponemos. Entonces, cuando la serpiente le dijo, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal, no les dijo que ellos iban a ser el paciente. Ellos iban a ser la persona enferma con el mal dentro de ellos. No lo iban a conocer simplemente teóricamente, sino experimentalmente. Iba a estar en sus vidas el pecado. Iba a estar en sus vidas el mal. Y eso es muchas veces lo que pasa, ¿no? La verdad que se parece un poco, la mentira que se parece un poco a la verdad, o la media verdad, siempre es mentira, ¿no? Tiene que ser completamente la verdad para que sea algo que provenga del Señor. Ahora, después de que se ha cuestionado el mandato de Dios, después de que Eva no supo responder porque no conocía realmente lo que dijo Dios, después de que cuestionaron el juicio de Dios y dijo como que no te va a pasar nada si pecas, y después de que mintió diciendo que va a conocer el bien y el mal, pero no le dijo que el mal iba a estar dentro de ellos, ¿qué va a hacer la mujer? Dice, la mujer quedó convencida. Miren lo que va a decir después, dice, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Ahora, ¿por qué la mujer come? Primero, la mujer quedó convencida, fue engañada. Pero miren lo que pasa después, ella utiliza, ¿qué cosa? Sus sentidos para terminar de ser tentada. Dice que ella vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, se le antojó y quiso la sabiduría que le daría. La mujer vio esa fruta y la deseó. Eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Eso es lo que siempre pasa con nosotros cuando vamos a pecar. La mayoría de veces vemos eso, que sabemos que Dios nos ha dicho que no lo hagamos, pero se ve bien, no parece tan malo, nos va a traer algo bueno. Se ve rica la fruta, ¿no? Muchas veces me ha pasado que estoy a dieta y veo algo ahí y se ve riquísimo y sé que no lo tengo que comer, pero lo termino comiendo porque se ve muy bien y huele buenazo y sé que es buenazo, entonces lo como. Pero qué más peligroso es cuando es el pecado de nuestras vidas y jugamos con el pecado, viéndolo y diciendo, tal vez Dios no me va a juzgar, tal vez Dios me está mintiendo, o tal vez su palabra no es 100% fiable, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dejar que mis sentidos y mis sentimientos me guíen hacia el pecado. Después comió un poco y le dio a su esposo que también estaba con ella, y él también comió. ¿Y qué va a pasar después? Dice, en ese momento se les abrieron los ojos
y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. La mujer creyó las mentiras que la serpiente les trajo. La mujer permitió que sus sentidos la engañen y corrió y cayó en la tentación y agarró la fruta. Hay que tener mucho cuidado que en nuestras vidas nosotros no creamos las mentiras del diablo y que nosotros no dejemos que nuestros sentidos y nuestros deseos en este cuerpo humano nos lleven a pecar. Tal vez es más fácil decir al profe, no, profe, lo que pasa es que no pude hacer la tarea porque mi mamá me mandó a hacer un montón de cosas y salimos de la forma más fácil. Yo lo sé porque muchas veces lo he hecho cuando era menor. Está mal, no lo hagan. Pero la verdad es que me había quedado viendo Netflix toda la tarde, entonces no hice la tarea, ¿no? O es más fácil decir, no mamá, lo que pasa es que no, me estoy un poco enfermo, entonces no te puedo ayudar en la casa. O tantas otras cosas que sabemos que van a ser más agradables para nosotros, pero sabemos que también están mal. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese momento. Ahora, más adelante, ellos en el versículo 8 va a decir, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Ahora, imagínense lo bonito, otra vez regresamos a la comunión que tenían los hombres con Dios, los humanos con Dios, perdón. Qué bonito era. Dios estaba caminando ahí, ¿no? Qué genial sería vivir en el jardín del Edén, en armonía con la naturaleza, en buena comunión con Dios y que Dios pueda caminar por el vecindario, por así decirlo, ¿no? Escucharon al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Muchas veces pensamos que nos podemos esconder del Señor, ¿no? Entonces el Señor Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Ahora, esa es una de esas preguntas como cuando tu mamá te dice, ¿qué hiciste en el colegio? Y tú estás como, mamá, yo sé que ya te llamaron, yo sé que ya te contaron, no me preguntes. Es como que Dios nos da una pregunta un poco capciosa, ¿no? ¿Dónde estás? Porque Dios sabe dónde están, claramente sabía dónde están, pero nos da una oportunidad para poder ser honestos, ¿no? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Versículo 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y entonces yo comí. El Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó eso, por eso comí. Ahora, otra cosa interesante que vemos aquí es cómo nos gusta echar la culpa, ¿no? Nos gusta aceptar que somos los pecadores, nos gusta aceptar que nosotros somos quienes hemos fallado. Pero sabes que no se va a quedar ahí la historia, y eso es lo bueno, porque una vez que Adán pecó, el pecado entró a todo el mundo. Y no es únicamente a ciertas personas, no es únicamente a los que hacen muchas cosas malas, no es únicamente a los que hacen los peores pecados, no, es a cada uno de nosotros, porque si chequeas tu día o tu semana, si yo chequeo mi día y mi semana, voy a notar lo pecador que soy, y tú también puedes notar lo pecador que eres, pero no se queda ahí la historia, hay una esperanza. Y esa esperanza la vamos a notar en una forma muy, muy chistosa, porque el Señor va a empezar a maldecir y va a empezar a castigar al hombre y a la mujer y a la serpiente. Y va a empezar por la serpiente. En el versículo 14 dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, porque por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante tu vida. Versículo 15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. En la corrección de Dios, en la maldición de Dios, Él puso gracia, misericordia y esperanza para el hombre. Y tú me dices, ¿dónde? En el versículo 15 dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahora, claramente no estaba ahí únicamente hablándole a la serpiente, sino estaba hablando a Satanás y lo estaba maldiciendo a él y le estaba diciendo cuál iba a ser su castigo por el pecado y por hacer esto. Y dice tu descendencia y la descendencia de ella. Ahora, ¿quién era la descendencia de Eva? Tú puedes pensar, ¿todo el mundo? Probablemente. Pero ¿quién era el único que vino a golpear la cabeza y a vencer al diablo y al pecado? Fue Jesús.
El Señor en su enojo también muestra amor y muestra gracia y muestra misericordia. Cuando dice, tu descendiente te golpeará la cabeza, la verdad, ese golpeará en el idioma original es destruirá la cabeza y tú le golpearás el talón, le destruirás el talón. Es interesante porque también dice que Él va a destruir el talón de Jesús entonces, pero sí, Jesús fue herido y claramente fue crucificado, pero Él no se quedó ahí, él no fue vencido, Él se levantó de los muertos y Él venció al pecado. Pero Satanás no, porque una vez que, bueno, si tú destruyes la cabeza de alguien, lógicamente no creo que sobreviva la persona, pero si le destruyes el talón, lo más probable es que sí viva y se pueda recuperar. Y más o menos eso es lo que nos están enseñando aquí, que Jesús iba a venir a destruir el poder del pecado. Que solamente en Él íbamos a encontrar salvación y que iba a ser herido, pero no iba a ser vencido. En 1 Timoteo 1:15 nos dice que Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos. Y vino a salvar a los enfermos, vino a salvar a los pecadores. Y tú y yo estamos dentro de esa categoría. O tal vez estábamos dentro de esa categoría si ya vinimos a Cristo. Muchas veces he pensado acerca de que tal vez yo no hubiera hecho lo que Adán hizo, o yo no hubiera hecho lo que Eva hizo, yo hubiera vivido tranquilo y nunca hubiera comido del fruto que el Señor me dijo que no comiera. Pero si chequeo mi semana, ¿cuántas veces hemos comido del fruto que Dios nos dijo que no comiéramos? ¿Cuántas veces le faltamos el respeto a nuestros padres? ¿Cuántas veces no priorizamos a Dios en nuestros días? ¿Cuántas veces no lo buscamos? ¿Cuántas veces no oramos? ¿Cuántas veces respondimos fue a un amigo? ¿Cuántas veces no hicimos todas nuestras responsabilidades? ¿Cuántos frutos hemos comido que Dios nos dijo que no comiéramos? Porque no somos perfectos. Porque no somos nosotros los que vamos a destruir la cabeza de la serpiente, sino Cristo. Y únicamente en Él podemos encontrar la salvación. Únicamente en Él podemos encontrar la llenura del Espíritu Santo para vencer el pecado. Yo te animo que tú puedas conocer a Jesús si todavía no lo conoces. Y si ya lo conoces, no seamos como Eva, que se creyó la idea de que si pecamos, Dios no nos va a hacer nada, y que Dios es un Señor ahí arriba que va a decir, uy, bueno, no pasa nada, pecaste, ¿qué vamos a hacer? No, sino que Dios habla acerca de las consecuencias del pecado. El pecado siempre va a tener consecuencias, chicos. Es necesario que entendamos eso. También hay que ser muy inteligentes conociendo verdaderamente la palabra de Dios. No como Eva, que no la conocía muy a medias. También hay que ser muy inteligentes para no cuestionar la palabra de Dios, sino creer completamente. Si tenemos preguntas, está bien, acerquémonos a nuestros líderes, al tío Lucho, a la tía Elsa. Pueden acercarse a mí si quieren también para hacer preguntas, tal vez, porque es necesario. Pero no la cuestionemos, porque ahí podemos caer en pecado. Y si tal vez no conoces a Jesús, te animo a que lo hagas. Porque por ti mismo, por mí mismo, no podríamos vencer el pecado. Pero es en Cristo quien tenemos la victoria. Vamos a terminar orando para poder seguir con el programa. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno, Padre. Y aunque hay pecado, Señor, en nuestras vidas, tú en medio del castigo y en medio de la llamada de atención y de la maldición que diste a la serpiente, a Adán y a Eva, también pusiste esperanza, Señor, en Cristo, para redención y salvación de nuestros pecados. Oro por cada uno de los chicos, cada una de las chicas que están aquí, Señor, viendo el video. Y oro por mi vida también, Señor, y la vida de cada uno de los servidores que están aquí, para que nosotros podamos entender que solo es en ti, Señor, en que se encuentra la salvación de pecados. Y oramos también, Señor, para que no juguemos con tu gracia, para que no juguemos con tu palabra, para que no cuestionemos tu palabra, Señor, sino que la amemos por sobre todas las cosas, Señor. Te amemos a ti por sobre todas las cosas. Que no nos dejemos llevar por nuestros sentidos o por nuestros sentimientos, sino por lo que tú has dicho. Oramos, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos. Oro por el resto de la semana de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, chicos. Ojalá les haya gustado la clase y nos vemos la próxima. Chao, chao.